Bienvenidos a la primera clase del curso de Matemáticas Especiales. En esta primera clase vamos a introducir uno de los conceptos fundamentales del curso, que es el concepto de una ecuación diferencial parcial. Las ecuaciones diferenciales parciales, entonces, son ecuaciones que van a tener como incógnita una cierta función u de varias variables, podría ser x, y, z, o una función f de x y y, o también las ecuaciones ordinarias, donde va a haber una sola variable x, son parte de las ecuaciones diferenciales parciales, y la ecuación va a ser entonces una relación entre la función u y sus derivadas. Demos un primer ejemplo, ejemplo número 1, de una ecuación diferencial parcial. Entonces, el primer ejemplo de una ecuación diferencial parcial podría ser esta. Por ejemplo, la primera derivada de u con respecto a x más 2 veces la primera derivada parcial de u con respecto a y es igual a la función x2 más y2. Aquí entonces, esta sería la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la incógnita? La incógnita sería una función u. Entonces sería una cierta función u de las variables, en este caso x y y, que va a ser una función que vamos a suponer que tiene derivadas parciales. Estas derivadas parciales son continuas, vamos a suponer que es una función suave. Muchas veces pues vamos a debilitar esta hipótesis un poco en algunos problemas, pero por el momento supongamos que la palabra suave significa que la función u tiene derivadas parciales de todos los órdenes. Estas derivadas parciales van a ser funciones continuas, y la función u va a estar definida en un cierto dominio. En este caso, si hay dos variables, pues bueno, entonces tenemos, si este es el plano, denotado como R2, pues va a haber un cierto conjunto, lo que los matemáticos llaman un conjunto abierto. Es un conjunto que tiene, digamos, un interior, y donde en ese conjunto va a estar definida la función u. Entonces, si este conjunto lo llamamos W, entonces u de xy va a ser una solución en este conjunto W, para esta ecuación diferencial, cuando al reemplazar la u en la ecuación diferencial se satisface la ecuación diferencial. Otro ejemplo de una ecuación diferencial, segundo ejemplo de una ecuación diferencial, podría ser, por ejemplo, la conocida como ecuación de Laplace. La incógnita va a ser una función u de dos variables. Esta es la función que queremos averiguar, y la ecuación diferencial parcial sería la ecuación segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y igual a 0. Vamos a mirar, por ejemplo, revisemos que la función u de xy dada por x2 menos y2 es en efecto una solución de esta ecuación. Entonces, esta función es solución de la ecuación diferencial parcial anterior. Llamémoslo la ecuación 1. Muy bien. Para chequear qué solución, entonces debemos mirar que efectivamente las segundas derivadas, cuando se suman, deben dar 0. Entonces, comencemos por derivar a u con respecto a x. La derivada parcial de esta función con respecto a x sería, pues entonces, aquí tenemos x2, la derivada es 2x, y considerada como función de x es 0, su derivada es 0, e igualmente, la derivada de u con respecto a y, pues entonces sería con este signo menos, sería menos 2 veces y. Ahora, para hallar la segunda derivada, derivamos la primera derivada. Entonces tenemos que la segunda derivada de u con respecto a x sería la derivada de la función 2x, que es 2, y la segunda derivada de u con respecto a y sería entonces la derivada con respecto a y de la función menos 2y, que es menos 2. Vemos entonces que al sumar estas dos funciones, hagamos la cuenta, pues aquí ya se ve, al sumar la segunda derivada de u con respecto a x
y la segunda derivada de u con respecto a y, pues nos da 2 más menos 2, que es idénticamente 0. Entonces, la conclusión es que u es la función definida en dos variables como x2 menos y2 es una solución de la ecuación diferencial parcial 1. Muy bien, esta sería una de las conclusiones. Entonces, bueno, no hemos especificado el dominio. Pues vemos que esta función, por ejemplo, podría tener un dominio más pequeño que el plano, pero si queremos el dominio de la función u, podríamos tomarlo como el plano entero. Otro ejemplo sería una de las ecuaciones que vamos a estudiar, que es la llamada ecuación de una cuerda vibrante. La ecuación de una cuerda vibrante en una dimensión va a ser la ecuación de 2 de u con respecto a x va a ser igual a 1 sobre C2 por la derivada de u con respecto a t, donde c va a ser una constante y u va a ser una función de las variables x y t, en este caso. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que la función o la incógnita de la ecuación va a ser una cierta función de las variables x y t que satisface que su segunda derivada con respecto a x es igual a esta constante que está fija de antemano. Esta es una constante que nos dan 1 sobre C2 veces la segunda derivada de u con respecto a t. Cuando se tiene una ecuación diferencial, entonces la ecuación diferencial parcial, como ocurre con las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues puede tener muchas soluciones. Nos interesan muchas veces soluciones que tengan unas ciertas propiedades específicas o que satisfagan unas condiciones iniciales específicas. Por ejemplo, volvamos a la llamada ecuación de onda en una dimensión. Entonces, la ecuación de onda en una dimensión, como habíamos visto, es la ecuación segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a 1 sobre c2, segunda derivada parcial de u con respecto a t, donde esta es una cierta función de x y t que queremos determinar y c es una constante. Entonces, si esta ecuación está modelando el movimiento de una cuerda que vibra atada a los extremos, como vamos a ver, ese es el caso. O sea, si tenemos una cierta cuerda que está atada a extremos 0 y L, voy a pintarla de otro color. No sé, pues tenemos una cuerda que en algún momento tiene una cierta posición y está atada aquí y acá, y está vibrando en la dirección vertical. Digamos, cada punto de la cuerda, piensen en una cuerda de guitarra atada a dos puntos y que empieza a vibrar. Entonces, las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, entonces, las condiciones de frontera son restricciones que vamos a imponerle a la función u. Es decir, buscamos una función que además de satisfacer la ecuación diferencial, va a satisfacer otras condiciones. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que la cuerda está atada? Pues bueno, si la función u representa en cualquier x y en cualquier instante t esta altura, o sea, la función u de xt, es por decir algo, una foto de la cuerda en el momento t, esta sería la foto, y en el punto x, entonces tenemos una cierta altura dada por la función u de xt. Entonces lo que nos dice esto es que cuando el tiempo transcurre, no importa cuál sea el t, para todos los t mayores o iguales que 0, estos dos puntos, cuando x es igual a 0 y cuando x igual a L, pues no tienen ninguna amplitud de desplazamiento, o sea, la función u en esos casos es 0. Entonces, una condición que nos interesa imponerle sería que u en 0t para cualquier momento de t sea 0 y igualmente que u de lt en cualquier momento sea 0. Esas son dos condiciones típicas que vamos a llamar condiciones de frontera y que van a depender de la modelación de cada fenómeno físico en particular. Aquí también, por ejemplo, tenemos lo que se llama una condición inicial, y es que en el tiempo t igual a 0, ¿qué condiciones
tiene la cuerda? Bueno, en el tiempo t igual a 0, la cuerda podría tomar una forma específica. No sé, pensemos que esta es la foto en t igual a 0, en 0 y L, y aquí tenemos la cuerda, no sé, por ejemplo, tomando la forma de una pequeña deflexión hacia abajo. Esta podría ser, pensemos que alguien de la posición de reposo de la cuerda, que ocuparía el eje X, este es el eje X y el eje U, digamos, deflecta la cuerda ligeramente hacia abajo, una cierta distancia, de tal forma que la cuerda adquiera esta forma. Bueno, ¿esa forma es qué? Es una forma dada por una cierta función f de x. Entonces, la condición inicial es que en t igual a 0, o sea, u de x en t igual a 0, pues bueno, va a ser la función f de x. ¿De acuerdo? Entonces repito, la variable t aquí es 0, de tal manera que u en x0 es la forma que asume la cuerda, que va a estar dada por una cierta función, y podríamos también pedirle, por ejemplo, que en t igual a 0 la derivada de u con respecto a t, o sea, la velocidad de la cuerda en el momento t igual a 0, sea 0. Estas dos condiciones serían condiciones iniciales, porque nos dicen inicialmente cómo es el movimiento de la cuerda. Y estas serían condiciones de frontera. De manera abstracta, olvidando que esta ecuación diferencial está modelando este fenómeno físico particular, podríamos simplemente resumir esta discusión diciendo que lo que tenemos es una ecuación diferencial, una ecuación que involucra una función como incógnita y sus derivadas, y unas ciertas condiciones o restricciones sobre la función que queremos encontrar, llamadas condiciones de frontera y condiciones iniciales. Como veremos en el curso, en muchos de estos fenómenos modelados por estas ecuaciones diferenciales, estas soluciones van a ser únicas o van a pertenecer a una cierta familia de soluciones. Algunos programas como Matemática, Maple o GeoGebra permiten resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. El comando PDE solve nos permite resolver ecuaciones diferenciales. Aquí esta ecuación la voy a llamar simplemente PDE, ecuación diferencial parcial, y vamos a mirarla. Vamos a aumentar un poco la letra. Esta ecuación es entonces la ecuación x multiplicado por la derivada de f con respecto a y, derivada parcial, menos y multiplicada por la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a 0. Aquí la incógnita entonces es una función f en dos variables, f de x y y, que satisfaga esta ecuación. Entonces vamos a ver que si, por ejemplo, le damos el comando pdsolve de partial differential equation, este comando nos produce una solución. Voy a ampliarla un poco. Esta solución entonces es una solución que debe leerse de la siguiente manera. f1 es una función arbitraria y f1 es una función de un argumento o de una variable. Esa función evaluada en x2 más y2 produce una solución siempre de esta ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a tomar f como la función x al cuadrado más y al cuadrado, digamos todo esto elevado a la tercera potencia, elevado al cubo. Entonces vemos que esta es la función, según lo que nos dice el programa, esta debe ser una solución de la ecuación diferencial. Entonces escribimos aquí la ecuación diferencial, sustituimos f aquí, lo que hacemos dándole simplemente enter, y nos muestra que el resultado es en efecto entonces 0. Es decir, esta función es una solución de la ecuación diferencial. Si queremos ganar más información sobre la función, podríamos, por ejemplo, graficarla. Entonces, si graficamos esta función f, no sé, pensemos entre 0 y 1, para dar un ejemplo, y entre 0 y 1, pues entonces esta función tiene como gráfica esta superficie. Lo que nos dice es que f de x, si lo interpretamos como la altura sobre el cuadrado 0,1 por 0,1, esa superficie cuadrática, perdón, superficie de grado 6, es la superficie que es solución de la ecuación diferencial. Asimismo, podemos borrar aquí, asimismo tomemos otra función de x2 más y2, en este caso podríamos tomar, por decir algo, no sé, coseno de x2 más y2, y si la sustituimos aquí, voy a borrar este 0 para que se vea.
Entonces, si sustituimos esta función, lo voy a ampliar un poco, coseno de x2 más y2, al sustituirla aquí, pues también da 0. Esta sería otra solución de la ecuación diferencial parcial que tenemos indicada aquí arriba. Por supuesto, el programa Maple usa algoritmos sofisticados para resolver ecuaciones diferenciales parciales, algunas veces en forma exacta, otras veces solamente en forma numérica. Uno de los propósitos fundamentales de este curso es precisamente estudiar la manera como podemos resolver estas ecuaciones utilizando algunos métodos, como es el método de separación de variables. Con esto llegamos al final de la primera clase de este curso. Los invito entonces para que sigan viendo la segunda clase. Muchas gracias por su atención.